can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Bien, hoy vamos a resolver la máquina Responder de Hack the Box. Aquí capturamos lo que sería la dirección IP y como siempre hacemos el proceso, primero primeramente comprobamos que la máquina está activa mediante un ping a la dirección IP que tenemos de nuestra máquina. Como vemos, hemos transmitido un paquete y hemos recibido el paquete de vuelta, por lo que quiere decir que la máquina está activa. Ahora haremos un escaneo de Nmap con la intención de saber cuáles son los puertos que están abiertos para este servidor. Recuerden que con esto hacemos un escaneo completo de todo el rango de puertos. Le decimos que solamente nos reporte los puertos que estén abiertos. Hacemos un escaneo de Simport Scan y con el MinRate hacemos que vaya un poco más rápido. El verbose para que nos vaya reportando puertos a medida que los va descubriendo, y el "-n" para evitar que nos haga una resolución de DNS. Bien, por ejemplo, de entrada ya vemos que nos reporta el puerto 80 abierto, puerto 80 de TCP. Y por ejemplo también de el ping que hemos hecho, vemos que el TTL o el time to live que nos devuelve la máquina es 127, por lo que nosotros podemos saber que esta es una máquina alojada en un sistema de Windows. Ok, ya que ha acabado el escaneo, pues podemos ver que nos reporta el puerto 80 abierto con un servicio de HTTP y el 5985. Recordemos que, por ejemplo, cuando nosotros vemos que el puerto 80 o algún puerto está corriendo un servicio de HTTP, lo que podemos intuir es que seguramente se está compartiendo contenido a través del protocolo HTTP, por lo que nosotros lo podemos ver en nuestro navegador. Si yo coloco aquí la dirección IP del servidor, vemos que no nos responde, pero como podemos ver nos redirige a unica.htb, lo que sería el nombre de dominio para esta dirección IP, pero no nos muestra contenido, ya que lo que se está aplicando pues es virtual hosting, que básicamente el virtual hosting lo que hace es que nosotros podemos alojar diferentes nombres de dominio en un mismo servidor, por lo que para una misma dirección IP tenemos diferentes nombres de dominio. Entonces, para que nuestra máquina pueda resolver lo que es el nombre la IP a un nombre de dominio, lo que vamos a hacer es definirlo en el etc host. Lo corremos con sudo nano y aquí entramos a lo que sería etc host. Donde lo que vamos a hacer pues es definir la dirección IP de nuestro servidor y el nombre de dominio, que va a ser por ejemplo unica.htb. De este modo, cuando nosotros colocamos esta dirección IP, lo que va a hacer redirigirnos a este nombre de dominio, o si ponemos el nombre de dominio, lo que va a hacer es redirigirnos a esta dirección IP. Entonces, si nosotros aquí damos control X, guardamos los cambios y regresamos a lo que sería nuestro navegador, ahora sí nos debería de poder resolver tanto para el dominio como para la dirección IP. Bien, como podemos ver, pues está corriendo una página web
a la cual podemos ir haciendo hovering y ver en la parte inferior izquierda si es que nos redirige a algún sitio, si tiene alguna utilidad. Los services, pues vemos que en realidad no tiene utilidad, no nos redirige a ningún sitio. Entonces, pues bueno, podemos ver también, por ejemplo, las tecnologías que se corren. De entrada, pues aquí podemos comprobar lo que les comentaba del ping, que está corriendo el servicio a través de un Windows Server. Otra cosa interesante, pues, que está programado en lenguaje de PHP. Y pues podemos aquí seguir revisando el sitio web para ver qué vectores encontramos vulnerables. Y por ejemplo, en esta parte lo que encontramos es que puede mostrarnos contenido en diferentes idiomas. Por ejemplo, aquí está en francés, tenemos en inglés y me parece que el otro sería alemán. Pero bueno, aquí lo importante es que, como ya vimos mediante Wapalizer, está ejecutándose mediante PHP. Y si nosotros vemos aquí la URL, pues podemos comprobar que nos dice que estamos en index.php. Y por ejemplo, lo que nos interesa o lo que nosotros ya podría levantar alarmas a una posible vulnerabilidad es que aquí nos dice igual a page. Bueno, page va a ser igual a german.html. Y por ejemplo, si yo cambio a francés, vemos que aquí nos dice page igual a french.html. Esto generalmente en PHP lo que se hace es que mediante lo que sería el método include, nosotros procesamos diferentes parámetros en la URL para acceder a diferentes archivos del sistema. Entonces ya de aquí nosotros podemos pensar que esto es susceptible a lo que sería un local file inclusion o un remote file inclusion. Esto lo definiremos en unos momentos, ya que por ejemplo voy a ir a mi terminal para mostrar un poco a qué nos referimos cuando decimos que un servidor es susceptible a local file inclusion o remote file inclusion. Como vimos mediante la URL, es que nosotros estamos accediendo a diferentes páginas o diferentes archivos que están dentro del servidor. Por ejemplo, si yo aquí en mi máquina entro a lo que serían las descargas y aquí entro a lo que sería, por ejemplo, aquí Arduino. Bien, como podemos ver, aquí yo ya me encuentro dentro de lo que sería lo siento, aquí no era en los programas. Sí, aquí. Bien, lo que les quiero mostrar es que, por ejemplo, yo aquí me encuentro dentro de algunos directorios en mi propio sistema, y como podemos ver con el comando pwd, yo hago que despliegue la ruta en la cual yo me encuentro. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy en home y dentro del directorio home entré a Fellow, dentro de Fellow entré a programas y dentro de programas entré a Arduino. Si yo hago el comando diagonal o slash y doy enter, vemos que ahora, bueno, nuevamente hago pwd, vemos que ahora la ruta en la que me encuentro ha cambiado. Vemos que es home, fellow y programas. Aquí es donde yo me encuentro ahora. En cambio de la ruta anterior, pues vemos que he retrocedido un archivo o un directorio hacia atrás. Digamos que he salido de la última carpeta en la que me encontraba hacia atrás.
Entonces si yo ejecuto nuevamente el dos puntos slash y hago pwd, pues vemos que ahora me encuentro en home fellow. Quiere decir que del último directorio, que sería programas, me salí y entonces quedé en fellow. Si yo hago nuevamente // y aplico pwd, pues ahora me voy a encontrar en home. Como vemos, pues este comando lo que hace es que nos va retrocediendo una carpeta hacia atrás por cada vez que aplicamos el comando. Bien, una vez que ya entendimos este concepto, si nosotros intentamos, o como ya vimos que mediante PHP lo que estamos haciendo es acceder a diferentes archivos dentro del mismo servidor, yo lo que puedo intentar es que, por ejemplo, en page vaya hacia atrás. Por ejemplo, este es un comando bastante utilizado en el que me estoy retrocediendo una cierta cantidad de carpetas o de directorios. ¿Cuántos? Pues la verdad es que no lo sé, pero por ejemplo yo me retrocedo bastantes directorios. Esto con la intención de llegar hasta lo que sería el directorio raíz, en donde yo me meto a Windows, System32, Drivers y al etc host. Como vemos, pues el servidor me responde o me devuelve la información, por lo que de este modo podemos decir que tenemos un local file inclusion, es decir que nosotros podemos acceder a diferentes directorios o archivos dentro del mismo servidor, dentro del mismo sistema. Bien, ahora lo que intentaremos va a ser autenticarnos mediante NTLM, nosotros capturando un hash de NTLM versión 2, y posteriormente este hash lo que vamos a hacer es craquearlo para intentar obtener coincidencias y de este modo nosotros autenticarnos como un usuario. Bien, primero tenemos que entender cómo es el proceso de autenticación de NTLM. El primer paso, digámoslo así, el cliente lo que hace es enviar un nombre de usuario y un nombre del dominio a lo que sería el servidor web. Después el servidor web lo que va a hacer es generar una cadena de caracteres aleatorios y enviarlos de vuelta. Como tercer paso, el cliente lo que va a hacer es cifrar la cadena de caracteres con el hash NTLM de la contraseña del usuario y lo va a enviar de nuevo al servidor, donde el servidor lo que intenta es recuperar esa contraseña, pero recordemos que está en un hash. Entonces el servidor lo que va a hacer es usar el valor de ese hash recuperado y lo va a comprobar en la base de datos con la que ya cuenta. Esto con la intención de comprobar que los datos que he obtenido del cliente coincidan con algunos de los datos que ya se tienen para el hash que ha proporcionado el cliente. Si es que estos datos coinciden, pues quiere decir que el cliente está autenticado. Bien, entonces ahorita vamos a ver cómo es que podemos capturar el hash. Para esto vamos a utilizar lo que sería la herramienta Responder. Bien, para correr esta herramienta lo que vamos a hacer pues es, recordemos que en Kali Linux ya viene integrada, entonces la voy a correr con sudo responder y para esto voy a colocar lo que sería -i y el tun 0 para decir por dónde es que yo voy a estar capturando o dónde es que se va a habilitar mi servidor. Recordemos que Responder lo que hace es crear un servidor de SMB con el cual nos vamos a conectar con lo que sería el servidor web. Entonces aquí está, digamos que al escucha nuestro servidor escuchando por eventos, y entonces lo que yo voy a hacer ahora es conectarme a mi máquina de atacante desde el servidor web, ya que vimos que yo puedo, digamos que tener acceso a lo que serían
el servidor mediante la URL. Entonces, primeramente me interesa saber cuál es mi dirección IP. Hago un if config y esta sería mi dirección IP. Entonces, si yo me desplazo a lo que sería el navegador o el servidor web, a mí lo que me interesa pues es que en page, aquí en page, se conecte a lo que sería mi dirección IP. Y en esta dirección IP lo que quiero es que busque, por ejemplo, el archivo somefile. Este archivo, el cual voy a intentar buscar, el somefile, no lo voy a encontrar porque yo en mi servidor no existe, no lo tengo. Pero no me interesa que abra el archivo. Lo que me interesa es nada más que se conecte a lo que sería mi servidor, el cual ya tengo en escucha. Bien, si yo ahí doy enter, lo que esperaríamos justamente es que nos diga que hay un error, que no puede encontrar el archivo. Y si yo me desplazo a lo que sería mi terminal, vemos que aquí ya tenemos una respuesta de que el servidor web se ha conectado a nuestro servidor. Como podemos ver, aquí lo que nos interesa es este hash. Es un hash de NTLM de versión 2. Y este hash lo que voy a hacer es que lo voy a meter en un archivo de .txt, de texto, mediante nano hash. Lo creo. Aquí pego mi hash, guardo los cambios, y si yo hago un cat, pues vemos que aquí está el hash que yo he capturado. Bien, ahora lo que nos interesa pues es craquear este hash. Esto lo vamos a hacer mediante la herramienta John, lo que sea John the Ripper, la cual también ya viene integrada en lo que sería Kali Linux. Para correr la herramienta, pues lo que hago es colocar John seguido de W, que sería el comando para utilizar una wordlist. Hago user share wordlist rockview, que recordamos que es la dirección de donde se encuentra esta lista de palabras con la cual vamos a intentar craquear el hash, y coloco cuál es el hash que quiero craquear, que recordamos que el hash yo lo he puesto en hash.txt. Si yo ahí le doy enter, bueno, aquí lo he hecho bastante rápido porque la contraseña no es muy difícil que digamos. Y entonces de este modo es que, por ejemplo, yo ya puedo ver que tengo el usuario administrador y que hemos craqueado el hash, el cual pertenece al usuario administrador. Bien, ahora nos vamos a conectar mediante EvilWinRM, que básicamente el WinRM pues es un protocolo de gestión remota que se encuentra integrado en Windows, el cual nos permite interactuar de forma remota con el host, ya que esto es lo que nos interesa, que nosotros podamos ejecutar comandos al host de forma remota. Para eso hacemos la herramienta EvilWinRM, colocamos -i, que lo que va a hacer pues es bueno, ahí es donde nosotros vamos a indicar el host al que nos queremos conectar. Para eso pongo la dirección IP. Y regreso aquí. Esta es la dirección IP.
del host al que me quiero conectar. Coloco la dirección IP. Con el comando "-u" indico el usuario que quiero utilizar para conectarme, y con el comando "-p" coloco la password del usuario con el que me voy a conectar. Entonces, si yo doy enter, aquí lo que vamos a esperar es a que se establezca una conexión remota con el servidor web. Aquí ya nada más es cosa de esperar, y como vemos, pues ya tenemos acceso a lo que sería la shell, donde nosotros podemos ejecutar comandos. Vemos que aquí no hay nada. Aquí me interesa ir a users. Entonces aquí ya nos podemos empezar a desplazar en lo que sería el servidor. Por ejemplo, aquí puedo listar, ver si es que encuentro algo, y por ejemplo aquí encuentro diferentes usuarios. Por ejemplo, si yo entro al usuario Mike, aquí yo ya me puedo estar desplazando entre el contenido que puede tener cada uno de los usuarios, y puedo listar, por ejemplo, el contenido. Aquí puedo entrar, por ejemplo, al desktop de Mike y ver qué contenido es el que se muestra. Ya básicamente nosotros ya estamos teniendo acceso a lo que sería todo el servidor web. Entonces, bien, pues nos vemos en un próximo video. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still